Día 262, Lección 36, Libro de Jueces. Importancia del libro para los cristianos y estructura. La Biblia hebrea, como también todas las versiones antiguas, llaman a este libro Jueces. En la cultura hebrea, un juez no solo era una figura judicial, sino también un líder en muchas otras áreas, inclusive en el ejército y en puestos administrativos. Por tanto, un término más descriptivo para el libro sería libertadores o salvadores. En este libro se encuentran algunos de los acontecimientos más emocionantes y dramáticos de las Escrituras. El periodo histórico de los jueces se extiende desde Josué y los ancianos hasta el reinado de Saúl. Después de la muerte de Josué en 1390 a.C., los ancianos continuaron gobernando por cerca de 15 años, lo que da la fecha de más o menos 1375 a.C., como el principio del periodo de los jueces. Puesto que Saúl llegó a ser rey en el año 1050 a.C., esto da un periodo no mayor a 325 años bajo la administración de los jueces. Después de la introducción, la parte principal del libro presenta 13 jueces, de los cuales 6 o 7, si Débora y Barak se cuentan separadamente, son los más importantes y otros 6 son secundarios. El libro de los jueces concluye con 2 narrativas que demuestran la inmoralidad de esos tiempos. La primera implica la migración de los hijos de Dan y Micaía y sus ídolos. Y la segunda habla de la casi total destrucción de la tribu de Benjamín por las otras tribus israelitas y del intento de encontrar esposas para los 600 benjamitas que fueron perdonados. Debido a que no había rey, o sea, un líder espiritual fuerte, cada uno hacía lo que era correcto a sus propios ojos. La lección que el libro de los jueces tiene para los cristianos de la actualidad es que una saludable responsabilidad en la vida personal ayuda a mantenerse correctamente en la senda espiritual. Importancia del libro en la Biblia. Jueces señala el problema de Israel cuando no tenía rey, pero el establecimiento de un reino no los llevó a un estado de perfección. Solo cuando David ascendió al trono pudo Israel soltarse de sus trágicos ciclos de desesperación y deterioro. David, el escogido de Dios, fue el tipo del rey que un día llegaría, Jesucristo. Jueces habla también de la necesidad de un libertador o salvador. La liberación que lograba a aquellos jueces humanos era simplemente temporal, parcial e imperfecta. El libro apunta a Jesucristo, el eterno gran juez, rey y salvador de su pueblo. 14 son los jueces. Otoniel. Una de las opresiones provino de Cusarizantaim, rey de Mesopotamia. Dios levantó a Otoniel como salvador. Ahod. Los moabitas, al mando de Eglón, oprimieron a Israel. Yahvé les levantó un libertador, a Hadod, quien era hijo de Gera. Este mata a Eglón con un largo puñal y luego se pone al frente de los efraimitas y derrotó a los moabitas. Samgar fue utilizado por Dios para liberar a Israel de la amenaza filistea. Débora. Javín, rey de Azor, extendió su influencia sobre Israel. El capitán de su ejército se llamaba Sisara. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora. Esta llamada a Barak, de la tribu de Neftalí. Juntos atacan a Sisara, que es derrotado. Al huir Sisara, es muerto por una mujer llamada Jael. Se destruye el poderío de Javín. Débora emite un cántico en el cual celebra la victoria. Gedeón. Israel vuelve a pecar y ahora el opresor son los madianitas.
Dios envía un profeta que reprende al pueblo. El ángel de Yahvé aparece a Gedeón y le encomienda liberar al pueblo. Gedeón vence a los amalecitas con un reducido número de soldados. Los israelitas ofrecen a Gedeón hacerlo rey, pero éste rehúsa. Yahvé señora sobre vosotros. Abimelech. Este hijo de Gedeón mata a sus hermanos. Solo se salva Jotán. Abimelech ejerce autoridad en Israel, pero una guerra civil se levanta. Abimelech destruye a Siquem, centro de la rebelión, y luego ataca a Tebes. En el ataque pierde la vida. Tola. Después de Abimelech, Tola, varón de Isaacar, juzgó a Israel 23 años. Jair juzgó a Israel 22 años desde la región de Galaad. Jefte. Tras un nuevo periodo de caída, Israel estaba bajo la opresión de los amonitas. Para dirigir una guerra contra ellos fue elegido Jefte, quien los derrota. Hace, sin embargo, la ofrenda de su hija por la victoria. Los efraimitas se pelean con Jefte por no haberle dado participación en la guerra, pero son derrotados también. Ibzán. Este personaje era de Belén. Juzga a Israel 7 años. Elón. Fue un zabulonita que juzgó a Israel 10 años. Abdón. Personaje de Piratón en Efraín. Juzgó a Israel unos 8 años. Sansón. Este líder israelita era de la tribu de Dan. Su conflicto es mayormente con los filisteos. Es engañado por Dalila y muere en el templo de Dagón, derribándolo al presionar sus columnas principales. Después de esta serie de jueces de Israel, se ofrecen varios relatos que señalan el grado de la decadencia en el cual había caído el pueblo. Se comienza con la historia de Micaía, un levita que se convierte en sacerdote de una casa de dioses. Miembros de la tribu de Dan roban la casa y al sacerdote, llevándoselo para ellos. Otro levita que regresaba de Belén, a donde había ido a buscar a su concubina, fue maltratado por benjamitas, que tomaron a su mujer, abusaron de ella y la mataron. Como consecuencia de esto se levanta una guerra civil contra Benjamín de parte de las demás tribus. Mueren casi todos los varones de Benjamín. Luego estos tienen que robarse mujeres, porque los demás israelitas habían jurado no dárselas voluntariamente. Estructura del libro de Jueces. El libro de Jueces puede dividirse en 3 partes. La primera nos habla del deterioro de Israel y el error de no completar la conquista de Canaán. Presenta un breve relato de 2 expediciones de las tribus del sur para ocupar el territorio adjudicado a ellas por sorteo. En estas expediciones, sin embargo, no se logró expulsar por completo a los cananeos de las ciudades y de los valles. Se señala particularmente la descomposición religiosa del pueblo, que hizo necesaria la intervención divina, la consecuente miseria como castigo por la apostasía, el arrepentimiento y el levantamiento de jueces como salvadores. La segunda parte contiene la historia de los jueces. Se describen largamente las hazañas de 6 jueces mayores: Otoniel, Ahod, Débora y Barak, Gedeón, Jefte y Sansón, y más brevemente las de los restantes 6 jueces: Sangar, Tola, Jair, Ibzán, Elón y Abdón. La parte final, a partir del capítulo 17, describe la depravación de Israel, incluso la instalación de un santuario en Dan y el hecho abominable de los benjamitas en Gaba y su castigo. Se señala la descomposición política de aquel tiempo, con una frase típica:
En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía.